¿De acuerdo? Sí. Sí, Y yo les estoy entregando calificaciones el día 11. Ulises ya les mandó a ustedes las calificaciones del primer parcial y de la segunda parte y de la primera parte del segundo parcial. ¿Ya se las no. No. mandó? Ah, ok, entonces para escribirle al rato, para ver que las tenga pues a la brevedad, para que se las mande a ustedes, para que ustedes la revisen y después ya pueda yo juntar esa calificación con las mías y tener ya todas las sesiones el día 11. ¿Sí? Ok. ¿Les interesa saber de alguna materia su final? Mm, Pues no. ¿No? Porque no sé en dónde está publicado esto. Tal vez nos lo mandaron como profesores, pero no sé si a ustedes se los si llega hay precauciones de mm, Mm, zoología, pero zoología, ¿qué? Kanye escribió zoología, pero zoología uno, zoología 2, zoología 3, zoología remasterizada. Ok, zoología 3. Estadística, estadística, estadística multiplicar, matemáticas. Ni existe bioestadística. sí, está abajo de Zoología 3 en la C31. El zoología 3 está señalizado. Más bien está arriba. Ah, sí, perdón, arriba. Eh, si no me confundas, abajo, abajo, arriba, arriba. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con las presentaciones. Mm, Nos quedamos aquí en glomerulocota, ¿de acuerdo? sí. Ok, glomerulocota, filum originalmente era una clase dentro de Zygomicota. Sin embargo, como les comenté la vez anterior, cuando se hicieron los estudios con la subunidad pequeña del ADN ribosomal, se vio que formaba un clado totalmente independiente de los zigomicetos. Entonces, por eso se sacó de Zygomicota y se puso a nivel de filum. Y aquí está, aquí está glomeromicota, perfectamente acoplado totalmente. Au.
Entonces está aquí glomeromicota como un clado totalmente independiente de todos estos azules que son ejemplos de cigomicetos. La característica que une a todos los organismos que están dentro de la mercota es que son hongos micorrizógenos cicloarbusculares. Son hongos que se desarrollan dentro de las raíces de las plantas, formando vesículas y arbúsculos. Se estima que entre el 80 y el 90% de las plantas que existen en el mundo están asociadas con un hongo. Y si nosotros agarráramos ese 80, ese 90%, como un 100%, veríamos que aproximadamente un 70% está asociado con un hongo que es un glomal, que es un glomeromicota. Estos hongos son los que principalmente micorrizan a plantas o a zonas tropicales, zonas semidesérticas o zonas desérticas, ¿sí? Principalmente los hongos ectomicorrizógenos son los de zonas templadas. Entonces dijimos que la característica de estos hongos micorrízicos vesículos musculares es que uno tienen hifas, estas hifas van a ser principalmente cenocíticas, van a tener arbúsculos y van a desarrollar esporas. Las esporas normalmente van a desarrollar fuera de las raíces. Estos hongos no producen ninguna estructura sexual, asexual, como tal una estructura, ¿no? Porque estábamos hablando de que los hongos, los estados asexuales de ascomicetos y basidiomicetos, pues desarrollan cinemas, desarrollan conidióforos, desarrollan esporangios, desarrollan picnidios, desarrollan acérbulos. Estos hongos no, estos hongos nada más es hifas y micelio. Perdón, hifas, micelio y esporas, nada más. Entonces, la taxonomía de estos hongos es muy complicada porque ¿cómo reconocer entre especies si únicamente puedes evaluar las hifas y las esporas? Entonces, obviamente que hay muchísimas criptoespecies, es decir, especies que morfológicamente tú no las puedes separar, porque las esporas son morfologales, no solamente morfológicamente, sino también en tamaño. Por eso es que la mayor cantidad de especies descritas de estos hongos se ha dado con base en sus secuencias de ADN. ¿Sí? Entonces, estos hongos utilizan las vesículas para poder intercambiar el nitrógeno con compuestos que la planta desarrolla que le van a servir de nutrientes a estos hongos. Las, los arbúsculos, los arbúsculos son estructuras muy efímeras, como este de aquí. Son estructuras efímeras que realmente tienes mucha suerte si la logras ver. Estas de aquí son las vesículas, ¿sí? Y estas de acá son las esporas. Si ven, las esporas están creciendo fuera de la raíz. Y dentro de la raíz es donde están creciendo las vesículas y los arbúsculos. Por eso también estos hongos se dice que son hongos endomicorrizógenos, es decir, hongos que crecen dentro de las raíces.
Entonces, también además existen, las vesículas también se pueden utilizar como órganos de almacenamiento, pero también se pueden utilizar otras células auxiliares que solamente están en el suborden Gigasporine y son más o menos como estas de aquí. Ahí está cómo son los arbúsculos. Estas células auxiliares y aquí las vesículas. Obviamente, para poder nosotros ver a los hongos vesículo-arbusculares, tenemos primero que desteñir a la raíz. Es decir, las raíces, sobre todo, estos hongos están en las raíces adventicias, no en las raíces principales, porque las raíces principales son raíces que ya están lignificadas, son raíces que es muy difícil que un hongo las va a penetrar. En cambio, las raíces adventicias, como son raíces de pared delgada y frágil, entonces los hongos pueden penetrar esas raíces y además son las raíces que, ¿cómo decirlo? Que son como las raíces aventureras, son las raíces que más protección necesitan. Protección eh, contra organismos fitopatógenos y también contra la desecación. Entonces estos hongos le ayudan a esas raíces contra la desecación y contra organismos que quieran alimentar ella, liberando metabolitos que funcionan como toxinas. Entonces, por eso son muy, muy importantes, porque además de que les ayuda a, a, a obtener nitrógeno, también les ayuda de protección. Se estima que el glomeromicota surgió hace aproximadamente 405 millones de años, cuando las plantas ya habían colonizado toda la parte terrestre de la costa y querían empezar a adentrarse más tierra adentro. Y ahí es cuando los glomales empiezan a diversificarse para ayudarle a todas esas plantas a ser micorrizadas. Actualmente tenemos 4 órdenes: paraglomerales, arqueosporales, diversisporales y glomerales. Podemos distinguir más o menos estos órdenes con base en la morfología de sus, en este caso le vamos a llamar glomerosporas, ¿sí? Para hacer referencia a que son esporas de glomeromicota. Esta es la descripción original de los glomerales. Dice hongos, principalmente hipógeos, algunas veces epigios, formando endomicorrizas o simbiontes con micorrizas, con esporas, vesículas y arbúsculos. Hifas del micelio vegetativo, principalmente no septadas, aunque a veces formando septos en hifas viejas o cuando es cortado el citoplasma o cuando forma esporas de resistencia. La reproducción asexual es por clamidosporas, llamadas esporas glomoides por Morton y Redek en el 2001, principalmente terminales, pero algunas veces intercalares, esporas solitarias o formadas en grupos o en esporocarpos. Difiere de otros hongos micorrícico vesículo-arbusculares por la posesión del gen de la subunidad pequeña del ADN ribosomal con la firma de la secuencia
YTRRY25RYYARG. Yo ahí ya me pierdo. O sea, ya cuando empiezan con esto, yo me pierdo. Me imagino que los biólogos moleculares, cuando ven esto, YTRRY25RYYARGTY, me imagino que ven como la Matrix, ¿no? O sea, ellos ven esa secuencia y dicen, pero está clarísimo, mira, RYYAR, esporas lisas, ligeramente ornamentadas, de 15 a 20 micras, ¿sí? O sea, ellos ven así las secuencias y imagino que ven organismos, ¿no? O sea, debe estar padrísimo, así que tú veas así las secuencias y en lugar de ver secuencias ves organismos. Entonces, pero eso solamente lo puede hacer un biólogo molecular. O sea, en algún momento durante su carrera ellos adquieren ese poder. O sea, seguramente Ulises ve eso y dice, pero está bien fácil, ¿no? Es más fácil que todo lo que me dijiste allá arriba de sus características, es más fácil a través de su secuencia de ADN. ¿O alguien ya tiene ese poder? ¿O todavía son biólogos mortales? No, todavía soy mortal. Mortales. Ojalá y alguno de ustedes llegue a ser biólogo molecular y pueda ver así como la Matrix y nos enseñe a todos los demás cómo ver a través de la Matrix. Bueno. Entonces, son 153 especies de hongos micorrisícolas musculares asociados a 300,000 especies de plantas. Son 7 géneros, 2 subórdenes, 3 familias. Los 2 subórdenes, Glomine y Gigasporine. Las familias dentro de Glomine, Acaulosporaceae y Glomaceae. Y Gigasporine, Gigasporaceae. Entonces, algo más o menos como esto, ¿no? Entonces tenemos Glomine, Gigasporine. En Gigasporine tenemos Gigasporaceae. Y dentro de Glomine tenemos Paraglomerácea, Arqueosporaceae, Acaulosporaceae y Glomaceae. Y así es más o menos como lucen sus esporas. Las esporas de estos hongos son tan grandes que incluso las puedes ver en el estereoscopio. ¿Sí? Vean, igual para aglomerarse, la parte de arriba está escrito en latín, porque hasta el año 2013, si tú querías describir un nuevo orden, familia, género o especie, a fuerzas, lo tenías que hacer en latín, ¿no? Ya a partir de 2013 ya se permite describir nuevos taxones en latín o en inglés, ¿sí? Eso aplica únicamente para los organismos que son regidos por el Código de Nomenclatura de Hongos, Algas y Plantas. Para los animales, no. Los animales, ellos, tú puedes escribir una nueva especie y hacer la diagnosis incluso en español, ¿sí? Ahí en animales no se meten en complicaciones. Y yo creo que eso como que le pierde caché, ¿no? O sea, el que no hagas una diagnosis en latín como que pierde caché, pero pues ni modo, o sea, desafortunadamente ya casi nadie de nosotros sabe latín, entonces la única manera es consultar a alguien de hace muchos años, taxónomos de hace muchos años, y ellos sí saben más o menos latín. Entonces, así son más o menos sus esporas. Diversisporales, vean también su descripción, empieza en la parte de arriba la descripción en latín, en la parte de abajo la descripción en inglés, que son hongos principalmente hipógeos, formando endomicorrizas con arbúsculos, a menudo carecen de vesículas
con o sin células auxiliares hipógeos, formándose bien, produciendo esporas complejas con un saco esporóforo llamadas acaulosporas o esporangiolos, desarrollándose con una base bulbosa sobre las hifas esporíferas llamadas gigasporoides o esporas glomoides. Y ya difieren de otros hongos micorrízico-vesiculoarbusculares por la firma en la secuencia de la subunidad pequeña del ADN ribosomal, YVRR, etc. ¿Sí? Y así es como lucen sus esporas. Las esporas de estos son muy fáciles de obtener. Lo único que tienes que es tomar un poco del suelo, un poco de tierra del suelo, y esa tierra centrifugarla y ponerle una solución azucarada para que por densidad las esporas salgan al sobrenadante. Y ahí en ese sobrenadante lo pones en una caja Petri al estéreo y ahí vas a ver todas las esporas. Parecen como foquitos de Navidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ejemplos de esporas de Neurocistis, de acaulospora, de entrofospora, de gigasporas, de escutelospora. De hecho, Skaya en su tesis de doctorado precisamente estuvo trabajando con estos, con hongos vesiculoarbusculares y su relación con bacterias promotoras de crecimiento y con una planta. Entonces, era una asociación entre la planta, las bacterias y los hongos. Wow. Arqueosporales, hongos principalmente hipógeos, formando endocitosimbiosis con procariotes fototróficos o produciendo rizos con arbustos con o sin vesículas. Las esporas carecen de pigmentación o reaccionan al reactivo de Meltzer. El reactivo de Meltzer es un reactivo que se utiliza para determinar si la estructura es amiloide. El reactivo de Meltzer está compuesto por yodo, yoduro de potasio y hay otro compuesto, yodo, yoduro de potasio y, hidrato de cloral. El hidrato de cloral es una sustancia que actualmente está prohibida. Entonces, por eso ya quien tiene reactivo de Meltzer, tiene reactivo de Meltzer y no va a tener reactivo de Meltzer a menos de que mande pedir de Estados Unidos el reactivo de Meltzer ya preparado como tal, porque el hidrato de cloral necesitas permiso del ejército para poder importarlo. Y es que el hidrato de cloral es una sustancia que hace permeable la pared celular de cualquier organismo y que la otra sustancia pueda penetrar fácilmente. Es decir, los hongos tienen una pared de quitina, entonces es muy difícil penetrar la pared de quitina. Pues el hidrato de cloral hace permeable la pared de quitina y entonces permite que el yodo y el yoduro de potasio penetre al organismo y detecte si el organismo además tiene almidón. Entonces, si se pone de color azul oscuro, significa que
es positivo al almidón. Si se torna rojo, significa que es dextrinoide. Las dextrinas son, es un compuesto similar al almidón, pero difieren algunas particularidades. Y si se torna amarillento, pues significa que es negativo, porque el reactivo es de ese tono amarillento, ¿sí? Entonces, el reactivo de Meltzer es de los reactivos más importantes para la micología. El problema es ese, conseguir el hidrato de cloral. Y el hidrato de cloral se prohibió porque el hidrato de cloral es una droga que sirve para dormir a las personas, pero dormirlas como, como si estuvieran hipnotizadas. Lo utilizaban durante los 70s y los 80s, los utilizaban los psicólogos para hacer regresiones con sus pacientes, de tal manera que les daban esta droga a sus pacientes, el paciente se relajaba, se quedaba semidormido y mientras estaba semidormido, entonces le hacían preguntas que su subconsciente de manera normal no quería responder y entonces así conocían los traumas de los que no quería hablar el paciente, que su cerebro había bloqueado. Sin embargo, eso lo hacían los psicólogos decentes. Los psicólogos indecentes lo utilizaban más bien como una droga para violar a sus pacientes. Como no se daban cuenta, entonces los dormían, abusaban de la paciente y entonces despertaban y el médico así como ni en cuenta, ¿no? Entonces por eso prohibieron esta droga. O sea, más bien lo catalogaron como una droga y por eso es que ya no hay venta en México. Pero si uno pone hidrato de cloral, se da uno cuenta que en China es súper común comprarla. Es muy común comprar el hidrato de cloral, o sea, de manera sencilla, ¿no? A lo mejor los chinos, pues, tienen otras drogas para eso. Y por eso no necesitan el hidrato de cloral. Pero bueno, o sea, ese es un problema, ¿no? O sea, una sustancia que es súper importante en la micología, que los psiquiatras lo hayan desvirtuado, pues dejó ya ahora de que nosotros ya no podemos utilizarla para preparar el reactivo de Meltzer. Aquí tenemos ejemplos de arqueosporas. Y listo. Este hongo geosifón es un hongo que sus secuencias salen dentro de los glomales. Sin embargo, es un hongo totalmente atípico, totalmente atípico. Resulta que este hongo geosifón es un hongo que forma una endosimbiosis con una bacteria que se llama Nostoc. Nostoc es una cianobacteria. Las cianobacterias, las raíces coraloides de las cícadas son estructuras diferentes o son el conjunto de estos hongos u otros hongos diferentes. Si son raíces coraloides, o sea, son las raíces de la planta. Más bien, estos hongos pueden estar dentro de esas raíces, ¿sí? Los hongos endomicorrizógenos no modifican la morfología de las raíces. Los hongos ectomicorrizógenos, esos sí modifican la morfología de las raíces.
Y las cícadas, a mí me da la impresión que tienen endomicorrizas, no ectomicorrizas. O sea, deben de tener más bien de este tipo de hongos que crecen dentro de sus raíces. Y por lo tanto, esas raíces coraloides es más bien un aspecto de la morfología de las raíces de las cícadas y no una respuesta a los hongos. ¿Sí? Entonces les decía, Geosifón es un hongo totalmente atípico y así es como luce Geosifón. Adentro de estas estructuras, aquí adentro está Nostoc. Todo esto que está aquí afuera es Nostoc. Y también está aquí adentro. Si fuéramos más estrictos, ¿qué tipo de organismo diríamos que es esto? ¿Líquen? Exacto. Diríamos que es un líquen, ¿no? Porque es la asociación simbiótica entre un hongo y una alga o una cianobacteria. Pero como todavía se mantienen un poco independientes, es por eso que no lo catalogan como líquenes. Pero muy probablemente así fue como surgieron los líquenes, como una asociación todavía no muy comprometida, porque actualmente los líquenes, su taxonomía se basa en el hongo y no se basa en la cianobacteria o en el alga. ¿Por qué la taxonomía de los líquenes se basa en los hongos y no en las cianobacterias o en las algas? Porque el hongo no puede vivir sin el alga y al revés sí. Exacto. Sí, entonces, como el hongo no puede vivir sin el alga, el hongo no existe de manera natural si no está asociado con la cianobacteria o con el alga. Entonces, por eso que es tan importante. Sin embargo, hay formas de a través de centrifugación aislar al hongo y aislar a la cianobacteria o aislar al alga, ¿sí? Hacerlos crecer en condiciones de laboratorio, pero no son condiciones naturales, son condiciones de laboratorio. Y eso es todo por glomeromicota. Entonces ya nada más nos faltan los deuteromicetos. Los deuteromicetos es un tema bastante rápido, sobre todo porque son los que normalmente se ven en laboratorio. Entonces, los deuteromicetos es un grupo que existía hasta el 2013, hasta el 1 de enero del 2013. A partir del 1 de enero del 2013 desapareció este grupo de hongos. Y es porque en el código de nomenclatura existía el artículo 59 que permitía que un hongo tuviera dos nombres científicos. Un nombre científico para el estado asexual y otro nombre científico para el estado sexual. ¿Sí? Sin embargo, como se empezó a desarrollar todo esto de la secuenciación masiva, entonces dijeron, ya no hay necesidad de tener dos nombres científicos, puesto que con las secuencias de ADN podemos nosotros completar los ciclos de vida y podemos saber cuando se trata de la misma especie y ya no necesitamos dos nombres científicos. Y por eso fue que se eliminó el artículo 59. Sin embargo, se hizo de manera muy apresurada, puesto que, como vimos en la introducción, conocemos menos del 5% de los hongos que existen en el mundo.
Y además de que conocemos menos del 5% de los hongos que existen en el mundo, no todos los grupos de hongos que conocemos son grupos monofiléticos. Entonces, y además, ¿a quién dejarle el nombre? ¿El nombre científico se lo vas a dejar al estado asexual o se lo vas a dejar al estado sexual? ¿Sí? Entonces hay muchas preguntas que quedan todavía en el aire y antes del 1 de enero del 2013 se publicaba un diccionario de hongos y ese diccionario de hongos actualizaba entre 3 y 4 años toda la diversidad de hongos que existía hasta ese momento. Y ese diccionario salía cada 2 o 3 años. Pues a partir del 1 de enero del 2013 todavía no se puede publicar la nueva edición de ese diccionario, puesto que todavía no hay estabilidad en los grupos taxonómicos de hongos. Todavía no sabemos en muchos de ellos qué nombres darle, porque además no son grupos monofiléticos muchos de ellos, ¿sí? Es un caos impresionante, pero bueno. En el caso del género que yo trabajo, que es el Vela, no tiene estado asexual, así es que sinceramente no me importan sus problemas, ¿no? Así de, pero es que ese es el problema, que no sé qué, no sé, mi hongo no tiene estado asexual, entonces no tiene caso discutir, ¿no? O sea, el problema es, por ejemplo, tricoderma, que es un estado asexual, pues ahí sí están metidos en un problema muy, muy grueso, pero bueno. Entonces, los deuteromicetos fue un grupo que se formó, puesto que quienes estudiaban hongos microscópicos no eran las mismas personas que estudiaban hongos macroscópicos. Y entonces las personas que estudiaban hongos microscópicos daban género y especie a los hongos que ellos estudiaban, y quienes estudiaban las fases sexuales también daban género y especie a los hongos que ellos trabajaban. Y como no se trabajaban ciclos de vida completos, pues entonces tenías un organismo con dos nombres científicos, uno para el estado asexual y otro para el estado sexual. A mí sinceramente me parecía que era algo que funcionaba bastante bien y que no había necesidad de eliminarlo. O sea, yo lo veo más como un error que como un acierto. Pero bueno, cada quien tendrá su opinión. Entonces, características, una de las características más importantes. Profe, Sí. no, bueno, yo no veo la presentación. ¿No ves la presentación? No sé si no la compartió o soy la única que no la ve. Exacto, creo que no la compartí. Y estoy echándome acá un super rollote. Me dice, oiga, maestro, pero es que no ha compartido la presentación. Pensé que solo nos estaba contando. Yo también. Ve, aquí estaba la primera, y luego pasé a esta, y luego pasé a esta, y luego pasé a esta. De hecho, aquí era donde iba. Entonces, una de las características más importantes de este grupo es la parasexualidad. La parasexualidad es obtener variación genética sin la intervención de células sexuales, ¿sí? Es decir, estos hongos utilizan sus células somáticas también para generar variación genética. Entonces, conceptos importantes, uno, la parasexualidad, ya dijimos que es la obtención de diversidad genética sin intervención de células sexuales. Los conidios, ¿qué creemos que era un conidio? ¿Qué es un conidio? Sin que lo lean. De manera rápida, ¿qué es un conidio? ¿Que no tiene peridio? Es una espora de origen asexual que está en una estructura no rodeada por un peridio.
¿sí? ¿Qué es un conidióforo? Pues ya toda la estructura, ¿no? Es una estructura de origen asexual cuyas esporas no están rodeadas por un peridio, ¿sí? Es un picnidio. Pues es, Con sus o sea, palabras. sí, es como una estructura igual asexual, pero que generan los hongos cuando son como endoparásitos. Es una estructura de origen asexual que la pared que la delimita es la pared del hongo, ¿sí? ¿Qué es un acérbulo? Cuando la pared que delimita es del hospedero. Es una, pero nota, o sea, deben de decir que es una estructura de origen asexual. O sea, es bien importante, porque hay estructuras de origen sexual parecidas a pigmidios. Hay estructuras de origen sexual parecidas a acérbulos, pero no se llaman pigmidios ni se llaman acérbulos. ¿Sí? O sea, cuando esas estructuras internamente tienen estructuras sexuales, reciben otro nombre. Ya no se llama pigmidio, ahora se llama peritesio o cleistotesio, dependiendo si es de forma redonda o si es en forma de cántaro. ¿Sí? Por eso es importante decir que un pigmidio es una estructura de origen asexual. Le podemos llamar asexual, anamorfo o imperfecto. Y al sexual le podemos llamar estado perfecto, sexual o telemorfo, ¿sí? Entonces, anamorfo y telemorfo es para referirse a estado asexual y sexual respectivamente. Anamorfo, asexual, telemorfo, sexual. ¿Cómo vamos a separar a los deuteromicetos? Los vamos a separar en blastomicetes, hifomicetes y celomicetes. Los blastomicetes van a ser todos aquellos hongos que se reproduzcan por gemación. Es decir, vamos a tener ahí a todas las levaduras imperfectas. Los hifomicetos se van a caracterizar por tener micelios, perdón, conidios y conidióforos aéreos, es decir, nunca encerrados en una estructura. Y los celomicetes van a estar sus conidióforos dentro de una estructura, que puede ser un pignidio o puede ser un acérbulo. Entonces empecemos con los blastomicetes. Los blastomicetes vamos a tener dos órdenes, los esporoblastomicetales y los criptococales. En los hifomicetes vamos a tener también dos órdenes, agonomicetales y moniliales, y en celomicetes vamos a tener esferoxidales y melanconiales. Los blastomicetes, quedamos que son todas las levaduras de origen asexual. Y tenemos a los esporoblastomicetales y a los criptococales. La diferencia entre uno y otro está en que en los esporoblastomicetales vamos a tener balistosporas, es decir, esporas que van a ser disparadas con fuerza. Y en los criptococales no vamos a tener balistosporas. Esa es la diferencia. Ejemplos de esporoblastomicetales, vamos a tener a Bulera, Esporolomices, Itersonia y Tiletiopsis. Mientras que en los criptococales, ahí vamos a tener especies más, géneros de más importancia. Vamos a tener a Rhodotórula, vamos a tener a Cándida y vamos a tener a Pterosporum. Pterosporum, ¿dónde lo han escuchado? A ese género. Pterosporum. El Pterosporum ovale. Como el hongo causante de... No sé, ¿qué atleta? ¡No! ¿Cuántos de ustedes utilizan
Ay, ¿cómo se llama este champú? Espérame. Ah, Empieza, para la ¿eh? caspa. Exacto, es el hongo causante de la caspa, ¿sí? Wow. Sin embargo, este hongo no es el hongo, bueno, es que como decirlo, este hongo es un hongo como de deterioro avanzado, es decir, es un hongo que no puede por sí mismo atacar a las personas. Tiene que la persona tener un sistema inmune bajo o bien tener otros problemas de ser atacado por otros organismos y entonces ahora sí llega el Pityrosporum y ocasiona esta descamación en la parte del cuero cabelludo. Pero en realidad es porque algo está mal en esa persona. De manera normal, ese hongo no causaría ningún problema, ¿sí? El otro hongo famoso es Candida albicans. Candida albicans también es conocido como el No sé. Responsable de candidiasis, ¿no? candidiasis, y la candidiasis también es conocida como Ah, el algodoncillo. Ese principalmente le da a niños y a personas con sistema inmune eh, deficiente o personas que abusan de estos aerosoles para las alergias, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que se empieza a crecer este hongo en la boca. Entonces, este hongo es el hongo que más ataca a las personas que tienen SIDA. De hecho, este hongo se utilizó durante mucho tiempo en los Estados Unidos para saber qué personas tenían SIDA y qué personas no tenían SIDA. De tal manera que cuando veían que una persona tenía candidiasis, inmediatamente la despedían, ¿sí? Sin embargo, ahora sabemos pues que no necesariamente tienes candidiasis por tener SIDA, ¿no? Puedes tener por culpa de un sistema inmune bajo. Ahora, los hipomicetos. Los infomicetos tienen aproximadamente más de 10,000 especies y quedamos que se caracterizan porque sus conidióforos son solitarios o agrupados, pero son libres. Los vamos a dividir en dos grupos, agonomicetales y moniliales. Agonomicetales cuando no producen conidios, es decir, solamente van a desarrollar puro micelio. A este grupo también se le conoce como micelia esterilia. Y los moniliales que producen conidios. En agonomicetales vamos a tener como ejemplo Rhacodium, que es un hongo que ataca las bodegas de vino, a Ozonium, que es el estado imperfecto de Coprinus, que es un bacillomiceto, y Rhizoctonia, que es un hongo que ataca las raíces de muchos hongos, perdón, las raíces de muchas plantas. Es un hongo fitopatógeno de mucha importancia económica. Los moniliales los vamos a separar en moniliace, dematiace, stilbase y tuberculariace, que son los que venían en la clave de laboratorio, ¿se acuerdan? Moniliace, que todas sus estructuras tienen que ser hialinas, dematiace, con que alguna de sus estructuras sea oscura, stilbase o stilbelase, que se caracteriza por desarrollar cinemas, y tuberculariace por desarrollar esporodoctos. Y así es más o menos como lucen géneros representantes de cada una de estas familias. Ahí está como luce Aspergillus, Botrytis, Penicillium, Pixoderma, Onilia, Paecilomyces,
Endematiaceae, como luz alternaria, bipolaris, cercospora, tórula, nigrospora, cladosporium. En Stilbelaceae o Stilbaceae, Cumulus egraphidum, Cumulus stilbela. En Tuberculariaceae, Cumulus effusarium, Cumulus epicoccum. Y listo. Y el último grupo, los celomicetos. Los celomicetos que dijimos que son todos aquellos hongos cuyos conidióforos están encerrados en una estructura. Si es un acérbulo, son melanconiales. Si están dentro de un picnidio, son esferopsidales. Así es como lucen los melanconiales, que están dentro de acérbulos. De los hongos más bonitos es este de acá abajo, que se llama Entomosporium. Y se llama Entomosporium porque sus conidios parecen como insectos. Y en esferopsidales que tienen picnidios, pues ahí tenemos a Phoma, Philosticta, Spheropsis, Endotiela y Arquesonia. ¿Por qué son importantes estos hongos? Por estos hongos son importantes porque son los principales causantes de la contaminación de los granos que consumimos, tanto granos de cosecha como granos post cosecha. Dentro de los factores bióticos que pueden influir, dentro de los factores bióticos que pueden influir en la mala calidad de los granos, los hongos están entre los más importantes. Y vamos a tener hongos, por ejemplo, que atacan a los granos en campo, por ejemplo, Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Nematosporium, etcétera. Y más o menos así es como lucen: Alternaria, Aerobacidium, Acremomium, Cladosporium, Diplodia. De hecho, este Acremomium puede incluso atacar las vías respiratorias de las personas. Hace como 2 años, una persona egresada de ahí de microbiología fue a hacer sus prácticas profesionales a un hospital y nos llevó un exudado esofágico de una persona que le habían encontrado un hongo en el estómago y resultó que era precisamente un Acremonium, ¿sí? No sabemos si es una nueva especie de Acremonium, tal vez lo sea, pero este hongo, principalmente todas sus especies, crecen contaminando frutas y verduras. Entonces, por ahí puede ser que se haya infectado esta persona. Cladosporium, Diplodia, Epicoccum, Fusarium, Helminthosporium, Nigrospora, etc. Luego tenemos hongos que atacan a los granos, pero cuando están almacenados, como por ejemplo Aspergillus y Penicillium. Ahí tenemos muchas especies de Aspergillus. Aspergillus podemos tener especies blancas, verdes, amarillas, marrón, negras, excepto azules. Ahí sí, no sé por qué el color azul es muy poco frecuente en hongos, muy, pero muy poco frecuente. Lo común, el color normal en hongos, o el más común, es verde, amarillo y marrón. Entonces, así es como luce Penicillium. La diferencia entre hongos de campo y hongos del almacén depende de la humedad relativa en la cual se desarrollan. Un hongo de campo necesita entre 90 y 100% de humedad ambiental, mientras que un hongo de almacén requiere entre un 65 y un 90% de humedad. Y hay un tercer grupo de hongos que se llaman hongos de deterioro avanzado, que son hongos que crecen cuando otros hongos inicialmente se desarrollaron. Es decir, son hongos como
como para dar el tiro de gracia, ¿no? Y ahí tenemos Absidia, tenemos a otras especies de Aspergillus, tenemos a Paecilomyces, tenemos a Chetomium, tenemos a Mucor, tenemos a Rhizopus, tenemos a Trichoderma, tenemos a Trichotesium, etcétera. Pero además de que los hongos bajan la calidad de las semillas, puesto que el hongo se nutre de la semilla, además los hongos producen toxinas en las semillas, de tal manera que esas toxinas se ha visto que nos pueden causar intoxicaciones o bien incluso nos pueden producir hasta cáncer. En este caso, las micotoxinas empezaron a tomar relevancia a partir de que en 1960 Inglaterra tenía preparados más de 100,000 pavos listos para enviar a Estados Unidos para Día de Acción de Gracias. Pero resulta que se descuidaron en la calidad del alimento y les dieron granos contaminados con hongos. ¿Qué sucedió? Pues que se murieron los 100,000 pavos, ¿no? Imagínense la cantidad de pérdida económica de que se te hayan muerto 100,000 pavos en víspera de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Ujú. ¿Qué les gusta que cuánto valga un pavo? Ay, no sé. $2. ¿Cuánto? No sé. Pongamos 1,000 pesos, ¿parece? Yo creo que sí, para la temporada sí. Ok, 1,000 pesos por 100,000, ¿cuánto da? Mm, Nada más agregarle 3 ceros. 1,000,000, ¿no? 100 millones, de millón. ¿no? Sí. Ahora imagínate, perdiste 100 millones de pesos en un lapso de 2 semanas. ¿Quién se recupera de perder 100 millones de pesos en un lapso de semanas? ¿No? Y se encontró que el responsable era un hongo que se llama Aspergillus flavus, y de ahí incluso nació el nombre de las aflatoxinas, por Aspergillus flavus. Mm, Actualmente sabemos que muchas de las toxinas de los hongos se pueden desnaturalizar poniendo a hervir a los hongos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante no consumir hongos crudos, sino que pasarlos antes por un proceso de cocción para poder eliminar todas esas toxinas. Pero también la nixtamalización también sirve para eliminar a los hongos y también desnaturalizar las micotoxinas. O sea, nuestros antecesores, nuestros indígenas, realmente eran personas muy, muy brillantes sobre el tratamiento que se les debía de dar a las semillas para evitar problemas de intoxicaciones. Esta persona, Christensen, en 1968 determinó que Aspergillus penicillium infusarium son responsables del 58% de las micotoxinas que se producen en los granos. Y es que los hongos pueden atacar a semillas como el maíz, el sorgo, arroz, trigo, cebada, mijo, avena, harina de maíz, sorgo. O sea, ustedes pongan una semilla, pónganle humedad, pónganle oscuridad y un poco de reggaetón y van a ver cómo los hongos van a llegar a como, ¿cómo se llama el de Bronco, el bailador? No era Juan el bailador, era Sergio. Sergio, exacto, perdón. El bailador. ¡Wow! Me sorprende tu conocimiento de Bronco.
No me digas que también viste la serie de Bronco. No. No es él también, porque yo sí la vi. Ah, ok. No, no la vi. Deberían de ver la serie de Bronco, está chida. Va, en vacaciones la voy a ver. Bueno, entonces, eh, la detección de aflatoxinas, pues principalmente se puede dar a través de cromatografía. Y nosotros podemos eliminar esas micotoxinas, les decía, principalmente con calor, pero también a través de la nixtamalización. ¿Alguien sabe cómo es el proceso de nixtamalización? ¿Qué es lo que le hacen a las semillas de maíz las personas antes de llevarlos al molino? Se, se pone a hervir con cal, ¿no? Exacto. Las semillas se ponen con cal y agua y se dejan toda la noche, ¿sí? Precisamente la cal les va a bajar el pH y entonces el hongo ya no va a poder crecer en esos pHs tan bajos. Los medios en los cuales podemos aislar hongos que crecen en granos, pues está el PDA, el SAPEC. SAPEC incluso se puede utilizar para determinar especies de aspergillus dependiendo de cómo crecen las colonias en ese medio. Malta agar, malta salagar, jugo de tomate salagar, rosa de bengala agar y pentacloronitrobenceno agar. Ese rosa de bengala agar es muy importante porque normalmente nos van a salir los mismos hongos cuando hacemos estos aislamientos, porque nos van a salir los hongos de más rápido crecimiento, los hongos más gandallas. Entonces, este medio de cultivo tiene un antibiótico, que es la tetraciclina. Es decir, los hongos gandallas van a ser eliminados con este antibiótico, permitiendo que los hongos de lento crecimiento se desarrollen, ¿sí? Entonces, este medio de cultivo está hecho para favorecer a hongos de lento crecimiento. Y nosotros podemos aislar estos hongos, pues, utilizando los granos enteros, pero eh, poniéndole cloro en la superficie, partiéndolos a la mitad para ver si también el hongo ya está dentro del grano. Podemos también, por ejemplo, moler el grano y hacer diluciones de tal manera que podamos determinar nosotros a través de las diluciones cuántas colonias había por centímetro, ¿sí? Y entonces podemos hacer diluciones 1 a 100, 1 a 1000, etcétera. Y lo que hacemos simplemente es contar las colonias y entonces esas colonias multiplicarlas por la dilución y entonces determinar cuántas colonias debería de haber en total por grano, ¿no? Podemos hacer incluso preparaciones semipermanentes de estos hongos utilizando fenol, ácido láctico, glicerina y agua destilada. O podemos hacer también incluso microcultivos de estos hongos. Los microcultivos son cultivos que se hacen a nivel de un portaobjetos y ahí hacer las coloraciones. Y eso sería todo por deuteromicetos. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. No. Las presentaciones se las mando más tarde a su correo electrónico, ¿no? Ok, Las de este segundo parcial. ok. ¿Alguna otra duda o pregunta?
No. ¿No? ¿Nada? Entonces nos vemos el jueves en laboratorio, para la sesión de laboratorio, para la sesión de dudas o preguntas que tengan para el examen del martes. Ok, gracias. Bueno, entonces nos estamos viendo y suerte a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye. Igualmente.